Muy bien. Habíamos visto recién que yo les había compartido la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 4. Y la palabra de Dios dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No me pregunten qué es lo que está pasando acá, pero a mí me aparece como una barra a la altura de la cara de mis queridos hermanos, así que voy a tratar de aprovechar y que cada uno de ustedes me mueva la manito abajo porque quieren que les diga la verdad. En este momento no les estoy viendo los rostros. La pregunta es esta: ¿qué es volverse a las fábulas? Levanten la mano y habiliten el micrófono directamente. Pastor, Tenés la palabra, Walter. no, quería saber, quería decirle que ya estaba conectado. Bueno, y con respecto a lo que usted me termina de decir, me está diciendo que los míos, cuando dice el Señor te dice, inventan cosas, le vendría bien esto, en la frente, ¿cierto? Gloria. Y lamentablemente hoy tenemos, a ver, la revelación Habla de lo mismo, escritural. pastor, ¿eh? No, por favor, mi querido hermano. Tenemos por un lado la revelación escritural y por el otro lado tenemos revelaciones, podríamos decir, de índole paralela. Entonces, la palabra de Dios, el apóstol Pablo tranquilamente le podía haber dicho a su consiervo Timoteo: mirá, Timoteo, vos estuviste al lado mío bastante tiempo, somos consiervos del Señor, vos ya te las sabés todas y vos ya le enseñaste todo a los hermanos, entonces te podés quedar tranquilo. Sin embargo, el apóstol Pablo, como cada uno de ustedes y como lo tengo que hacer yo, la insistencia en la enseñanza permanente y continua de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en todos los tiempos de la historia, el enemigo de nuestras almas lo primero que quiere hacer es apartarnos de la verdad. Entonces, ustedes saben, algunos saben cuál es el... Yo quiero aclarar que no voy a enseñar griego bíblico ni nada por el estilo, esos de otros hermanos que están más avesados en el estudio de los idiomas originales de la escritura. ¿Ustedes saben cuál es la traducción original de la palabra fábulas? ¿Alguno que se anime? Porque en este momento yo, por ejemplo, estoy viendo como una barra negra y lamentablemente no les puedo ver el rostro. Así que si quieren mover la mano, yo ahí automáticamente les respondo. Muy bien. Volverse, yo continúo. Mientras ustedes no me interrumpan, yo sigo. Cuando ustedes toman la palabra, yo me callo para que podamos escuchar la pregunta o el aporte del hermano. El original, cuando dice se volverán a las fábulas, dice se volverán a los mitos. Y ustedes saben que hoy hay muchas cosas que tienen mucho de mito y poco de enseñanza bíblica. Y yo acá me traje un libro, yo no sé si acá alguno de ustedes lo está viendo a través de la cámara. Es un libro que, por ejemplo, es un libro secular, no es un libro cristiano, que habla sobre mitos griegos. Si yo, por ejemplo, ahora empezaría a enseñarles a ustedes, olvídense que estamos tomando la materia de doctrina cristiana, y yo les estaría enseñando sobre vida cristiana y sobre testimonio cristiano, y yo les diría, hermanos, no seáis devotos del dios Baco. ¿Alguno sabe quién es el dios Baco? A ver, el que lo sepa interrumpa, ¿eh? No hace falta que me pida permiso. A ver, Héctor. Creo que era el dios de los excesos, más que nada relacionado con el vino. Exactamente. Entonces, en vez de enseñarles palabra de Dios, ¿qué les voy a enseñar? Un mito. Mitología griega. Exactamente. Entonces, si yo voy a utilizarlo como una ilustración, está bien. Pero si yo lo voy a enseñar como un centro de enseñanza, yo ya ahí a ustedes, en vez de llevarlo a la palabra de Dios, los estoy empezando a llevar a enseñanzas heréticas. ¿Por qué? Porque los mitos griegos no dejan de ser una enseñanza humana, no sobrenatural como es la palabra de Dios. Entonces,
En el mundo del apóstol Pablo era un mundo helénico. Pero, por ejemplo, hoy nos encontramos con personas que oran al universo, que el universo te tiene que dar, son devotos de piedras mágicas, que de repente tienen poderes, y estamos hablando del tiempo de hoy, no les estoy hablando de hace 2000 años atrás. Y nos encontramos que eso también se infiltra en la iglesia. Y yo no estoy hablando de personas nuevas, porque una persona nueva es obvio que puede tener ese problema porque todavía está en crecimiento. A mí vez pasada me pasó que en otro ámbito, no en un ámbito cristiano, sino en un ámbito secular, en un curso que yo estoy tomando, una señora tenía que hacer una exposición y empezó a mezclar los 144.000 que habla el libro de Apocalipsis, empezó a mezclar con personajes del Antiguo Testamento y empezó a mezclarlo todo eso con Jesucristo. Y yo por dentro decía, esta hermana, o va a una iglesia, va a un grupo de testigos de Jehová, o va a un grupo de adventistas del séptimo día, o no entendió nada del mensaje de la palabra de Dios. Quiero aclarar que esta hermana, ella se presentó como hermana en Cristo, quiero aclararlo. Es como que tiene una pequeña ensalada bíblica, entonces mezcla todo y lamentablemente de eso se cometen graves errores. Entonces el apóstol Pablo, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, la segunda carta del apóstol Pablo es la última carta que Pablo escribe, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Se cree que el apóstol Pablo estaba en la cárcel mamertina, estaba preso. Y fíjense una cosa, que de repente, sabiendo que ya le quedaba poco tiempo de vida, sin embargo, a su discípulo Timoteo le insta a que guarde la sana doctrina. ¿Alguno de ustedes se anima? Yo no sé si las voces de los que intervienen las escuchan todos mis hermanos. Asiéntanme con la cabeza porque me quiero quedar tranquilo. Por ejemplo, el aporte del hermano Héctor, ¿ustedes lo escuchan? Muy bien, me quedo tranquilo, pues yo quiero que todo lo que ustedes aportan se escuchen recíprocamente. Pues de nada serviría que los escuchase yo y no los escuchasen los hermanos. Muy bien. ¿Algún hermano que sea tan amable de buscar en la palabra a Tito, capítulo 1, versículo 9? A ver, alguno que lo lea. Alguno que lo lea, no importa. No esperen que yo les diga. Perdón, Mándense 1:9 nomás. dijo. 1:9 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Bien, dice, renetedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, mi querido hermano, muchas gracias. Fíjense una cosa, empezamos a ver algunos tips. Lo primero, ¿retenedor de qué cosa? No dice retenedor de la palabra y palabra fiel. Quiere decir guardar la palabra. Muy bien. Lo segundo, tal como ha sido enseñada. ¿Por qué es importante esto? Porque la enseñanza de la palabra de Dios, mis hermanos, y yo, perdónenme, tal vez alguno, si se ofende, no quiero ser motivo ni de controversia ni nada, pero hoy algo que se ha abandonado en algunas congregaciones es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Tomar tiempo para el estudio bíblico. Por ejemplo, yo no quiero que nadie se sienta mal porque acá no vamos a extraer culpa, sino al contrario, vamos a hacer un poquito de tratar de ir a las fuentes, a la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no pasás en tu congregación o en alguna congregación hermana, por ejemplo, 2 horas y media estudiando la palabra de Dios? No en un seminario, ¿eh? 2 horas estudiando la palabra de Dios. Se me callaron todos, ¿qué pasó? A ver, Walter. Dale, Walter.
a colación de lo que vos estás diciendo, acá formamos un grupo de pastores a donde no participamos del Club Social Cristiano, ¿bien? Y esa es tu culpa. Y entonces hay iglesias que no dan curso bíblico ni estudio bíblico, entonces le pusimos Club Social de Amigos Cristianos, donde se reúnen los jueves y los domingos, participan y se van. En cambio, formamos un grupo de pastores donde sí tenemos, y los pastores, sin tener celo y envidia de nadie, vamos a una congregación, damos una materia y cada cual vuelve a su casita. Pero no hemos dejado de dar la palabra, como pasa en mi línea, ¿cierto? Que hoy se participa. Reunión jueves y domingo y se terminó. Y la gente vuelve a la casa y cualquiera hace lo que usted dijo en segunda de Timoteo 4:4. ¿Bien? Muy bien, Eso gracias, quería. Walter. Ustedes saben que, y esto me hago responsable de lo que digo, porque tal vez hoy sea debut y despedida, porque tal vez después van a ver un cuadro que diga eh, 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 pastor muteado. Quiero decirles esto, ustedes saben que esto, lamentablemente, aunque parezca mentira, también está pasando dentro de nuestras congregaciones bautistas. Durante mucho tiempo al pueblo evangélico se lo consideró o se lo identificó como el pueblo del libro. Yo no voy a entrar en el terreno de si hay que llevar la Biblia en tablet, si hay que llevar la Biblia en el celular, hay que llevarla en papel, porque eso me parece que sería hasta una discusión inútil. Lo que a mí me preocupa es cuando se está descuidando el estudio sistemático de la palabra de Dios. Y fíjense que en un versículo solo encontramos varias cosas. Hay que retener la palabra, tal cual ha sido enseñada, quiere decir no enseñar cualquier cosa, para que también puedan exhortar, y ustedes saben que, por ejemplo, si yo les preguntase qué significa la palabra exhortar, ¿cuál es la primera idea que se nos viene a la cabeza? A ver, algún otro hermano que participe. Si yo les digo exhortar, a ver, Agustín. Yo diría corregir, Muy bien, lo primero que se nos cruza, eh, como dice Agustín, dele, Agustín. eh, sería corregir o encaminar conforme a lo que uno sabe de la palabra. Muy bien. Ustedes saben que en realidad exhortar es alentar. Entonces, siempre cuando de repente vieron los pastores estamos medio enojados con alguna situación y fruncimos el ceño, los hermanos cuando se van de la congregación después de la predicación dicen, el pastor nos exhortó. En vez de decirnos, el pastor nos dio duro. No, exhortar es animar. Obviamente no animar en el sentido de decir todo está bien y no corregir, sino que exhortar quiere decir que tenemos que hacerlo permanentemente y corregir el error cuando así se produce. Fíjense la última parte, dice, y convencer a quienes, a los que contradicen. Ustedes saben que lamentablemente en este tiempo de hoy, y es un tiempo, yo no quiero asustarlos ni nada por el estilo, pero es una realidad. Se está viviendo un tiempo, podríamos decir, de flaqueza de estudio de la palabra de Dios de una manera impresionante, impresionante. Y este tiempo que ustedes están invirtiendo, estas 2 horas, estas hora y 45, hora 40 que están invirtiendo los lunes, tiene que ver con el hecho de que puedan ser colaboradores fieles de sus pastores en las iglesias locales para ayudarlos a enseñar la palabra de Dios tal cual ha sido escrita. Fíjense otro pasaje. Vamos a buscar, porque quiero volver sobre mis pasos. Primera Timoteo 1:4. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 4. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Dice, así te encargo ahora. Fíjense que el apóstol Pablo
vuelve otra vez a insistir sobre el tema de las fábulas, sobre las enseñanzas heréticas, sobre las enseñanzas de la cultura de su época. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de la cultura de hoy, y vamos a hablar no solamente de la cultura social, sino la cultura eclesiástica, quiere decir lo que nosotros vivimos dentro de nuestras congregaciones, a veces nos vamos a encontrar que la gente cree en fábulas, cree en fábulas. Yo les pongo un ejemplo, no se ofendan, pero yo le voy a ir a la médula. ¿Quién es el que nos acerca al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro de acuerdo a la palabra de Dios? De acuerdo a la palabra de Dios, dice que nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Por medio de quién llegamos a ese trono de gracia? No se silencien, hablen tranquilos, ¿eh? Al A trono de ver, la Héctor. gracia, yo creo que llegamos a través del Espíritu y del Señor mismo. Muy bien, Héctor también me pidió la palabra. ¿Vos qué ibas a decir, Héctor? No me acuerdo el versículo bíblico, pero no dice que a través de Jesucristo. Exactamente. Entonces, fíjense una cosa. Si estamos hablando que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿por qué? Porque es aquel que ofreció el sacrificio perfecto. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué muchos hermanos van al pastor y le dicen, óreme? ¿Entiende lo que les digo? Esto no quiere decir que el pastor no tiene que orar por los hermanos. A ver si se entiende. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que les estoy diciendo es que a veces tenemos un pensamiento mágico que creemos que al pastor Dios lo va a escuchar en el número 2 y nosotros en la fila estamos en el número 505. Y si somos hijos de Dios, Dios dice la palabra de Dios que no hay esclavo ni libre, bárbaro ni escita, ni varón ni mujer, sino que delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Más allá que tenemos ministerios distintos, servicios distintos y delante de Dios, en el caso de los pastores, tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con la Grey, pero el que pagó el precio por vos y por mí no es el pastor Víctor, es Jesucristo. Entonces, cuando un hermano te dice, óreme, yo por lo menos, ¿sabes lo que les digo? Yo voy a orar, pero vos también vas a orar, porque Dios te va a escuchar a vos igual que a mí. Ahora, arregla tus cuentas. ¿Por qué? Porque si nos acordamos la oración modelo, que es el Padre Nuestro, ¿qué nos dice? Que tenemos que estar a cuenta con Dios, que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, y cuando hacemos todo eso, podemos orar con toda libertad a nuestro Dios y Él nos escucha. Ahora, esto es parte, comillas, de fábulas de este tiempo. Ustedes me van a decir, pero ¿qué? ¿El pastor no tiene que orar? No, no dije eso. Yo lo que dije es que se cree que el pastor tiene un privilegio por sobre el hermano. ¿Y saben qué, mis hermanos? ¿Qué privilegio tenemos de acercarnos a ese trono de gracia cuando le enseñamos al hermano una lección simple, la oración? Vení, vos querés que yo ore, yo voy a orar por vos. Pero quédate tranquilo que los dos tenemos el mismo número. Yo no tengo ni el número 2 y vos tenés el número 140. Vos tenés el 2 igual que yo. Dios te va a escuchar igual que a mí. Yo voy a orar por tu vida. Quédate tranquilo, porque a veces hay hermanos que necesitan tal vez esa parte contenedora, esa parte afectiva, esa parte de sentir que están siendo pastoreados, que están siendo cuidados. Pero también tenemos que tener cuidado de que a veces el hermano crea erradamente que a su pastor Dios lo va a escuchar más que a él. Al contrario, eso establecería una distancia. Y al establecer una distancia estamos enseñando un mito. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo ni que el pastor no tiene que orar, no estoy diciendo ni que está mal cuando los pastores oran. Yo lo que estoy diciendo es cuando el hermano viene al pastor y le dice, óreme. Y yo lo primero que le digo, no, mira, vamos los dos, porque los dos tenemos que ir al trono de la gracia. Yo no voy a curarte, yo no voy a sanarte, yo no... De Dios es el poder, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. 2 veces ha hablado Dios y he oído esto, que de Dios es el poder. Quiere decir que el poder radica en Dios y no en el hombre. Continuamos.
Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Alguno que lo quiera leer? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puede Los voy... repetir en la cita? A ver, adelante, Agustín. A ver, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias, mi querido hermano Agustín. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué citarlo? Obviamente el apóstol Pablo siempre tenía esa premura en el servicio. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Obviamente no está hablando de un edificio físico, sino está hablando de la comunidad de fe, de la iglesia. Dice que es la iglesia del Dios viviente, pero a continuación dice dos palabras que son fundamentales. Columna y baluarte. ¿De qué cosa? De la verdad. Una columna, ¿qué es? Algo que, sobre una columna que asentamos, un edificio. Un baluarte, ¿qué es? ¿Eh? Como si fuera una bandera, ¿vieron? De la verdad. ¿Saben qué, mis hermanos? Hoy escudriñar la palabra de Dios, enseñar doctrina, esto que vamos a ver, porque yo lo que estoy haciendo es desarrollarle solamente el primer capítulo, la importancia de la doctrina. ¿Por qué es importante? Algunos hermanos, y esto yo lo he escuchado, insisten y dicen la doctrina divide. Yo cuando escucho la palabra la doctrina divide, lo primero que creo es que los hermanos le tienen miedo a la palabra de Dios. Yo si de repente me encuentro con un hermano que es amilenialista, quiere decir que no cree en el milenio literal, sino que cree que ya se está desarrollando el milenio, yo no lo voy a condenar al infierno, porque lo sigo considerando mi hermano. Pero a la luz de la Sagrada Escritura, yo creo firmemente que va a existir un milenio. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios me lo ha revelado. Entonces yo te invito a que cuando hay dudas, cuando hay ciertas cosas que a veces no nos cierran en la palabra de Dios, que vayamos y que la escudriñemos una y otra y otra y otra, porque esto nos va a llevar a entender en profundidad la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a una pregunta. Acá uno se me dice, Agustín Segovia y se me quedó todo en negro. No sé si se fue del grupo o se muteó. Vamos a una pregunta. Y me gustaría verlo a Marcelo también, porque a Marcelo veo todo negro ahí, así que no sé si está o no está. Así, pues les quiero ver el rostro, mis hermanos. A mí me gusta mucho el interactuar con los hermanos. Si yo les Marcelo creo que preguntase, se quedó sin internet, me parece, Marcelo. Algo así. pobre, pobre, bueno, esperemos que pueda recuperarlo, lo pueda recuperar a través de la grabación. Si yo les hago una pregunta espero que sean los cuatro. ¿Quién es señor del infierno? ¿Ustedes qué me responden? No vale equivocarse, no tengan miedo. Vale equivocarse. Si yo les digo, ¿quién es señor de... ahí está, ahí apareció el hermano Marcelo. Me alegro mucho, mi querido hermano, que pudiste, que pueda verte. ¿Quién es señor del infierno? Vale la pena Para equivocarse, ¿eh? mí, para mí el Señor del infierno es la falta de conocimiento de la palabra del Bueno, Señor. bueno, Para mí. No, no muy digo bien. que Vamos, diga vamos, eso la vamos palabra. a ver, a ver. ¿Quién es señor del infierno? No tengan miedo, ¿eh? Miren que estoy mirando. Ahí está, Agustín. Yo creo que Para, señor, no sé si hay. Ahí está asustado el hermano. No sé si hay Nada, señor. claro, como que el señor es el señor, Ujú. El señor Dios, es el y señor. Bueno, exacto. Y muy bien. en ese lugar es como que es la persona que está controlando ese lugar, diríamos, Ujú. y no es A ver, señor. a ver.
El hermano Bueno, Marcelo, vos Marcelo me pediste la palabra. eh, sí, capaz que el de error de acá en la China, pero me da o sea, eh, Habla un poquito tengo más fuerte este porque te escucho pensamiento. muy entrecortado. Ah, eh, para mí, el infierno fue creado para que esté habitando ahí alguien. Y el que está habitando ahí en este momento es el diablo y todas sus huestes. Por lo tanto, me da a pensar de que el creador de ese lugar sigue siendo Dios. Muy bien, a ver, me está faltando don Héctor. Don Héctor, a ver, Héctor, a ver, ¿qué opinás? Ahí tenemos los conceptos del inframundo del Hades de los griegos y nosotros como latinos, el infierno del Dante, metido en la cultura. Y entonces se nos mezclan las cuestiones. El Señor de señores y el Rey de reyes es uno solo. Así que yo creo que el Señor es Señor de todo. A Esa es ver, mi mi posición. querido hermano Héctor, vamos a... tu respuesta es correcta, quédate tranquilo, pero me gustaría que lo menciones con nombre. ¿Quién es el Señor? Para mí Jesucristo, el Señor es Jesús. Jesucristo. Jesucristo. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué haces este énfasis? Porque recién lo que dijo Héctor tiene que ver, guarda relación con los mitos. Un escritor italiano llamado el Dante Alighieri que escribió un libro que se llamó La Divina Comedia. Y dentro de la Divina Comedia están los círculos del infierno, en donde van aquellos que son idólatras, aquellos que son blasfemos, aquellos que son, no sé, adúlteros. Entonces, en cada uno de esos círculos del infierno iba a ir a residir alguno de ellos. Fíjense cómo la cultura del tiempo, o de nuestro tiempo, mi hermana Karina creo que nos está pidiendo que cambiemos de sala. Sí, estamos por llegar ya al minuto. Me está Bueno, avisando, acuérdense ahora, vayan saliendo y entren a la 3. Yo no puedo cerrar porque si no, no me cierra la grabación, pero ya deben faltar 30 segundos. Así que si listo. ustedes quieren ir saliendo y migrando a la otra sala, vamos saliendo. Yo apenas esté, entro. ¿Eh? ¿Les Gracias, parece? Karina. Ahí están, ahí van migrando. Tienen que esperar porque tiene que cerrarse.